Yo entiendo que es el tema de los próximos días y es de una gravedad institucional, a mi entender, muy, muy importante, que es el no acatamiento del fallo de la Corte Suprema por parte del Gobierno Nacional en la restitución de un porcentaje de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, al respecto nos va a hablar el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, diputado nacional, obviamente, que ya está del otro lado de la línea, y le agradezco habernos aguardado unos instantes para el programa de Claudio Rigoli. Marcelo Echeverri lo saluda. José Luis. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muy buen día a todos ustedes y a los oyentes. Bueno, buen día. ¿Presentó o está por presentar una denuncia contra Alberto Fernández? Sí, a ver, yo ya empecé cuando el Senado y después diputados violentaron la voluntad popular sobre la constitución del Consejo de la Magistratura, cuando el Frente de Todos le birla la oposición, el senador y el diputado por la segunda minoría, sí, atentando contra la voluntad popular, porque la elección del año pasado estableció quiénes eran los consejeros por parte de la segunda minoría. Sin embargo, esto fue desconocido por el Frente de Todos y avanzó con lo que ya sabemos del Senado y diputados en el Consejo de la Magistratura. Yo ahí ya presenté una denuncia penal contra los que cometieron el delito de atentar contra la Constitución, que está tipificado en el artículo 36. Y ahora he extendido esa denuncia penal al presidente de la Nación por también incurrir en los delitos tipificados por el artículo 36 de la Constitución, que son delitos contra la Constitución, al desconocer el fallo del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que es la Corte Suprema. Así, por tanto, ahora he ampliado esa denuncia penal, que antes era contra Cristina Kirchner, contra la presidenta provisional del Senado, contra los senadores que levantaron la mano en aquella sesión irregular, donde se le birla a la oposición el candidato por la segunda minoría. Luego lo extendí esa denuncia penal a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, donde también avala el robo que se le hizo a la oposición por el candidato a diputado por la segunda minoría para el Consejo de la Magistratura, y ahora extiendo esa denuncia penal a este delito de sedición, que yo diría que es un delito de infame traición a la patria, que para mí justifica el inicio de un juicio político de institución al presidente de la Nación. Sí. Ahora, la gente quizás no toma conciencia, venimos del Mundial, estamos en vísperas de la Navidad, Año Nuevo, fin de año, pero esto es de una gravedad institucional, no le digo a nivel de Perú, que cerró el Congreso, pero es no acatar a un poder que es igual al Ejecutivo, porque son tres poderes que tienen que hacer equilibrio. Yo diría que es muy parecido a lo de Perú, porque Perú, la bestia esa, Castillo, ¿no? Cerró el Congreso directamente, y acá en alguna medida se hizo lo de Perú, porque el gobierno ha desconocido el mandato de la elección del año pasado, en algún lugar birlándole a la oposición los candidatos para el Consejo de la Magistratura que surgían de la voluntad popular, o sea, desconoció el mandato popular, cosa que es tan grave o más grave que será el Congreso, y ahora se desconoce la justicia. En los hechos se está actuando de manera muy parecida. Por eso esto es de una gravedad institucional gigantesca. Y la gente que se saque de la cabeza, que estas discusiones parecen ser el sexo de los ángeles. No. Claro. Para que un país funcione hay que tener la cabeza bien puesta en materia económica, copiando lo que hacen los países en los cuales la gente vive bien, en lugar de como el traste, como vive todo el mundo acá, o casi todo el mundo. Y además tiene que haber respeto a las instituciones, que esto arranca de mínima, con un respeto a la Constitución. Sin embargo, acá estamos frente a un gobierno que incurre en delitos contra la Constitución, o sea, el propio gobierno elegido por el pueblo de acuerdo con la Constitución, después comete delitos contra la Constitución. Así que estamos frente a un hecho de una gravedad institucional que conspira contra el bienestar económico fenomenal. Sí, y el modus operandi me parece que es siempre el mismo, ¿no?
posicionar buenos de un lado, malos del otro, como que es la opulenta Buenos Aires, volvieron a decir ayer, y no es eso, es un tema legal, me parece. Es como siempre, bueno, no, los empresarios malos que oprimen, y acá, bueno, es la opulenta Buenos Aires que le saca los fondos a Formosa o a Santiago del Estero, cosa que, según lo que dictaminó la Corte Suprema, es inexacta, porque es antes de la repartija de los fondos. Sí, bueno, acá hay un tema, sí, exactamente, eso es lo que usted dice sobre el tema de los fondos. Esto sale del Tesoro Nacional, la plata para la Ciudad de Buenos Aires, esto no afecta de ninguna manera en plata a las provincias. Sí puede afectar, ese es el curro de muchos gobernadores del interior, la plata discrecional que el Tesoro, y mucho más en un año electoral como que se avecina, le manda a sus acólitos y le desenvía a sus opositores a través de las transferencias discrecionales, que no son poca cosa, que esto debería estar prohibido directamente. El gobierno mande plata a quien se le antoja para bajar a unos y subir a otros. Eso sí puede estar afectándolo, pero eso es como en algún lugar, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. No debería haber ninguna transferencia discrecional del gobierno. Sí. Sí. Pero yo quiero, en el tema coparticipación, ir por arriba de esto. Justamente, como tenemos un régimen de coparticipación absolutamente unitario, es que tenemos provincias pobres como Chaco, Formosa, que son las que más gritan por este fallo de la Corte Suprema, y ciudades ricas como la capital federal, que viven básicamente de los impuestos que recaudan, porque la coparticipación que se le da a Cava es nada comparado con el valor agregado que Cava genera al Producto Bruto Nacional. Es como la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires genera muchísimo más valor agregado que lo que recibe de coparticipación. Por lo tanto, a la provincia de Buenos Aires, o a Cava, o a Mendoza, o a Santa Fe, les convendría que no existiera coparticipación y que cada provincia recaudara, o que cada estado provincial, no la provincia, porque la provincia se compone fundamentalmente de comerciantes, industriales, maestros, locutores, economistas. La vida de cada provincia va mucho más allá de los estados. Los estados provinciales de muchas provincias vivirían 10 veces mejor o con mucha más plata que sin coparticipación. El caso de Cava es uno de ellos. Sí. Aunque, bueno, el otro día Gildo Infran de Formosa, el tema que le manda discursos equívocos a la población diciendo que la ciudad de Buenos Aires no produce nada, no saben lo que es plantar una flor, y que todo lo hacen en el interior, ¿no? Una cosa muy básica y encima errónea. Eso es relato. Yo lo que le diría es, mirando los datos publicados por la CEPAL, publicados por el propio gobierno, digamos, desde el INDEC, el valor agregado que genera, la producción que genera la provincia de Buenos Aires es 1/3 de todo el valor agregado de toda la producción que genera el país. Y Cava, según datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que depende de Naciones Unidas, la ciudad de Buenos Aires genera el 17% de toda la producción que se genera en el país. Así que eso, y Chaco y Formosa, las que más gritan por la coparticipación, no en vano son las que menos generan de valor agregado. Y ahí yo establecería casi una relación de causalidad. El hecho de recibir tanta plata de arriba como Chaco y Formosa, porque el 90% de los ingresos de los estados de Formosa y Chaco son de coparticipación, es lo que ha provocado el desincentivo para los gobernantes de provincias como Chaco y Formosa para que se genere actividad privada, porque ya viven de lo que pagan los bonaerenses, los porteños, los santafesinos y los cordobeses. Sí. O sea, la coparticipación es un veneno, es una bacteria para el progreso de las sociedades, al revés de lo que obviamente nos quieren vender estos impresentables como Capitanich, Infran y otros, al revés de lo que se dice. Yo creo que ustedes, la oposición, van a tener un doble rol. Uno va a ser el de actuar contra esta decisión del gobierno, que usted, ya José Luis, ha comenzado, para no romper la institucionalidad que 39 años nos costó de esta democracia, y otro es bajarlo a la gente para que la gente lo entienda, porque si no es como el Consejo de la Magistratura, que a la gente no le llega porque no tiene por qué entender todo, y bajarlo con casos concretos. Yo ponía hoy a la mañana, es como que yo tengo un conflicto con la tarjeta de crédito, la justicia en última instancia me da la razón y la tarjeta dice, bueno, sí, pero te hago un paga Dios y yo no te voy a devolver nada. Y vos decís, ¿y ahora a dónde voy?
Claro, por eso está muy bueno lo que usted dice, Marcelo, porque hay que bajarle a la gente con ejemplos concretos, claro, cosas que parecen el sexo de los ángeles, pero el respeto a la ley, que es lo que de alguna manera uno pide en estos casos, es crítico en un país. La falta del respeto a la ley es lo que hace que exista la puerta giratoria, donde los delincuentes viven en la calle y los sanos, los que quieren progresar y trabajar en paz, viven detrás de reja, muertos de miedo en sus casas. Sí. O sea, esto en parte es la falta de respeto a la ley, porque el Código Penal existe, las penas existen, además que no hay voluntad de aplicarlas. Sí. Entonces acá hay que aplicar la ley, sí, y aplicar la ley a la larga nos beneficia a todos, aún aquellos que creen que estamos hablando de cosas, a veces los políticos, que no tienen nada que ver con ello, pero a ver, la Constitución es la ley fundamental, es la arquitectura sobre la cual se ha construido este país. ¿Cómo no va a haber respeto de la Constitución y de parte de los gobernantes? Es una cosa de loco. No, por eso. Nada puede terminar bien en un país. Difícil estar ahora también en los zapatos de Massa, ¿eh? ¿Cómo hago para traer una inversión si el mismo gobierno no respeta la ley? Claro. Ahora, imagínense un tenedor de deuda pública argentina donde por el contrato que lo ciñe al país, en la medida en que haya problemas, se dirime en la justicia argentina, ¿no? Porque cada vez que uno emite deuda, tiene alguna justicia ante la cual se somete. Puede ser la justicia argentina o la justicia extranjera, por eso se le llama deuda externa, ¿no? Pero aquel que tiene una LELIQ, aquel que tiene un bono emitido por el Tesoro y la jurisdicción es argentina. Yo estaría muerto de miedo hoy. No, y si encima está en pesos, agarrate, claro, Catalina. Claro. Bueno, en fin. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estos minutos. No, por nada. Y ojalá puedan llevarlo a la sociedad ustedes como oposición para que la gente lo entienda la gravedad de esto. Sí, yo por mi lado estoy hablando con gente de Juntos por el Cambio para que nos acompañen en esta ampliación de la denuncia. Yo creo que más allá del efecto que tenga en la justicia, políticamente hablando sería muy importante que la mitad del país, digamos la oposición, se haya presentado a la justicia llamando la atención y denunciando penalmente a estos bárbaros que se quieren llevar puesta a la Constitución. Y además yo creo que tenemos que poner de acuerdo en iniciarle el juicio político a Alberto Fernández, porque ya son muchas las que se han mandado, ¿no? Sí. Es la diferencia a veces entre ser democrático o valerse de la democracia para ejercer el poder, ¿no? Exactamente. Un abrazo muy grande y si no volvemos a hablarnos, bueno, felices fiestas. Gracias, Marcelo, a usted, a Rigoli, a los equipos de trabajo de usted y a los oyentes. Muchas gracias, un abrazo muy grande. José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, obviamente preocupado por este tema, que yo entiendo que es el tema primordial, no solamente de este día, sino de los próximos días, que tiene que ver con las instituciones de nuestra República.